Hola, bienvenidos todos a esta caverna geopolítica en la que vamos a hablar acerca principalmente de la geopolítica de los soprano, es decir, de cómo se está moviendo ahora mismo Donald Trump en términos de las relaciones internacionales y cómo a través de amenazas parece que quiere hacerse no solamente con Groenlandia, sino con el control otra vez del canal de Panamá. Esta mañana ha estado en televisión hablando de estas cuestiones, os voy a poner unos cuantos cortes precisamente de esas declaraciones y luego vamos a hablar acerca de los intereses militares que tienen Rusia y Estados Unidos alrededor del Círculo Polar Ártico. Vamos con ello. But have you directed your staff to take specific actions to drop plans? And can you elaborate again? You didn't rule out military coercion. Well, we need Greenland for national security purposes. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. Óscar Vara, lo hablábamos ayer, lo analizábamos estos días. Yo te seguía hace unas semanas también en tu canal de YouTube. Claro, tenemos un Donald Trump que utiliza la amenaza como primera arma de diplomacia. Lo terrible es que veremos a gente justificando que geoestratégicamente estas dos localizaciones, Canal de Panamá y Groenlandia, son muy importantes para Estados Unidos, pero una intervención militar de Estados Unidos en cualquiera de estas dos localizaciones no se distinguiría nada de la invasión rusa de Ucrania. Y desde ese punto de vista... ¿Me estás diciendo que ha aprendido de Putin? Esto es lo que yo creo que... Bueno, en principio tenemos que tener esa sospecha, hasta que no se manifieste o no se materialice una invasión de cualquiera de los dos localizaciones. Entiendo que tenemos también que tener cierta precaución con lo que decimos. Pero es cierto que la invasión de Ucrania crea escuela y da ejemplo a muchos países. Lo que es terrible es que dé ejemplo a los países que defienden un mundo organizado a través de reglas. Vuelvo contigo enseguida porque quiero ir detalle a detalle, paso a paso, porque ayer amenazó Teherán esa detención de Cecilia Sala y ahora acabamos de conocer que ya vuela rumbo a Italia. Le habían acusado de ir contra las leyes de la República Islámica. De alguna manera yo creo que era una jugada, no sé, Óscar Vara, si tú lo contemplas también de esta manera. La detienen, la meten en prisión, unos cargos genéricos, como respuesta a otras detenciones en Italia. Sí, es que en Italia, unos días antes, el 16 de diciembre, Cecilia Sala fue detenida el 19 de diciembre, pero lo supimos unos días posteriormente. Se había detenido a un empresario de nacionalidad suizo-iraní, Mohammad Abedini, que estaba relacionado con el contrabando de piezas esenciales para los drones Shahed, drones que habían sido utilizados en un ataque contra una base de los Estados Unidos en Jordania, en la que habían muerto 3 militares de los Estados Unidos. Yo lo primero que pensé es en eso que se llama la diplomacia de los rehenes, que además es una historia muy antigua. Viene en los griegos, encontramos casos de ciudades que secuestran a uno y otro secuestran al otro. Teherán es especialista. Sí, sí. O sea, entonces, Teherán, por ejemplo, en el 79, con la toma de la embajada de Estados Unidos, obtiene 52 rehenes con los cuales quería a cambio al Shah de Persia. O sea, que este tipo de relaciones, en fin, no son algo extraordinario. Lo hemos visto muy prácticamente se recientemente. cargó a Jimmy Carter como exactamente. presidente de Estados Unidos. Aunque ayer Donald Trump decía que era por haber cedido el canal de Panamá. En la misma rueda de prensa en la que dijo todas estas cosas de Groenlandia, también dijo, metió cuchara en esto. Además tenemos recientemente fallecido al expresidente de Estados Unidos. Entonces es verdad que hemos tenido ejemplos, por ejemplo, de Rusia de intercambiando al periodista Evan Gershkovich y a la jugadora de baloncesto por incluso un asesino que mató a un líder checheno en un parque de Berlín, por ejemplo. O sea, esta diplomacia de los rehenes es algo habitual y yo lo primero que pensé es que es lo que estaba pasando y me alegro mucho de que Cecilia Sala ya pueda estar en su casa. Donald Trump todavía no es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Quedan unos días, todavía quedan 2 semanas. Quedan 2 semanas, pero ya, digamos, ha dicho, tenemos unas nuevas reglas de juego. The Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Óscar Vara, los chinos, está diciendo, los chinos están controlando esto, no lo podemos permitir. Bueno, controlan los 2 puertos de salida y el de entrada, que yo sepa, no las operaciones internas del canal de Panamá, pero me recuerda mucho a la doctrina Monroe. En 1823, el presidente James Monroe emite esta doctrina en la cual se advierte a las potencias europeas que todo lo que es el subcontinente americano es suyo y que por allí no se metan, en respuesta a lo que fue el Congreso de Viena posterior a las guerras napoleónicas en 1815.
La doctrina la enunció en realidad John Quincy Adams, pero toma el nombre del presidente que estaba en ese momento operativo. Pero hay un corolario que se emite por parte del presidente Rutherford Hayes a finales del siglo XIX, en 1880, en el que se advierte que si en algún momento se hiciera algún tipo de canal en Centroamérica interoceánico, ese canal tendría que ser siempre de Estados Unidos. Y ahora lo que nos encontramos es una vuelta precisamente de esa doctrina y del corolario de la doctrina Monroe. Y lo que está diciendo Donald Trump tiene sentido en esta línea, en esta derivada. Los Estados Unidos no se pueden permitir que aquello que une las dos riberas, las dos orillas, occidental y oriental de Estados Unidos, esté en manos de una tercera potencia. Los datos son apabullantes, quiero decir. Nueva York, San Francisco por el canal de Panamá. O sea, el 6% del 5.000 comercio... millas náuticas, sí. más o menos. Y dar la vuelta por debajo Sin el canal de Panamá, cerca de 14.000. Exactamente. Pero además el 6% del comercio mundial pasa por el canal de Panamá. Y el 70% de ese comercio tiene origen o destino en los Estados Unidos. Pero, Óscar, tú conoces el RISC, ¿no? Sí, claro. Tú eres un teórico de la geopolítica del RISC. Ana Cuesta, es que Donald Trump está jugando con su RISC particular a nivel mundial. Tal cual, Antonio, porque en esa comparecencia desde su residencia de Mar-a-Lago, Donald Trump... If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. Es, Antonio, la partida al RISC de Donald Trump. Y él juega siempre, no sé decir utilizando el farol, el órdago no, porque no juegan al mus, juegan al póker, pero es siempre amenazando con o aranceles o presión militar, Óscar. Sí, como decía Pedro Rodríguez, es la geopolítica de los sopranos. Es decir, se está amenazando, yo creo que es realmente la estrategia, se está amenazando con todo tipo de males para conseguir sus objetivos. Yo entiendo que es un peligro jugar de farol, si es que se juega de farol. Es decir, todas las amenazas las va realmente a llevar a cabo. Si las lleva a cabo, los problemas que se pueden encontrar los Estados Unidos con sus aliados van a ser tremendos. Entonces, en el momento en que uno de esos faroles no le salga bien, ¿qué vamos a tener? Sí, yo creo que ese es el miedo que realmente existe ahora mismo en muchas cancillerías pensando en la política futura internacional de Donald Trump. O sea, este es el tipo de batallitas infantiles a las que nos vamos a tener que enfrentar con la estabilidad del marco geopolítico en juego. Óscar. Bueno, yo no sé si son infantiles. A mí me parece que pueden ir muy en serio. Creo que tienen además bastante recorrida. En el caso de Groenlandia, Groenlandia es una posición en muchos sentidos muy importante. Por ejemplo, militarmente. El Círculo Polar Ártico tiene ahora mismo una base aérea muy importante rusa, la de Nasuskoye, en la tierra de Alexandra, que está dentro del Círculo Polar Ártico. Sin embargo, Estados Unidos no tienen una base militar allí. La base más cercana es la de Thule o la localidad de Pituffik, que es una base muy importante, aeroespacial, donde además se pueden controlar los envíos de misiles balísticos, que está a 1.800 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Entonces, tener un pie en Groenlandia sería avanzar posiciones para poder disputar las riquezas que hay a lo largo de la dorsal del Lomonosov. Hay tierras raras, hay minerales especiales y hay una empresa a la que esos minerales les interesa mucho. Se llama Tesla. En efecto, alrededor del Círculo Polar Ártico, Rusia tiene muchos efectivos militares y muchas bases militares. Aquí tenéis un pequeño ejemplo de dónde están situadas las principales bases militares que tiene Rusia en toda esa región. Y aquí tenéis una pequeña lista, por ejemplo, en la tierra de Francisco José, ahí tenéis el trébol del Ártico, en la isla Kotelny y en el archipiélago de Nueva Siberia, el trébol del norte, en la península de Kola, luego en la isla sur de Nueva Zembla, en Yuzhny tenéis la base aérea de Rogachevo y después, la más importante de todas las bases, creo yo, la base aérea de Nasuskoye en la isla de Alexandra, en la isla de la tierra de Alexandra. Estas bases militares tienen una importancia estratégica en el dominio no solamente de todo el Círculo Polar Ártico, sino también de las posibles comunicaciones marítimas que se pueden establecer entre Asia y Europa, precisamente si se abre toda esa ruta del Mar del Norte. En primer lugar, tenemos, como veis ahí, la base aérea de Rogachevo, en la isla sur de Nueva Zembla, en Yuzhny, como os decía, que es una instalación en la cual ya están ubicados sistemas antiaéreos S-300 y en donde se han realizado determinadas mejoras de modernización de esa base.
Por otra parte, también tenemos en otras localizaciones, por ejemplo, aquí la base de TEM, la base aérea de TEM, que, como os decía antes, está ubicada en la isla Kotelny, en el archipiélago de Nueva Siberia, muy cerca de la base Trébol del Norte. Y esta es también una base que tiene especial importancia dentro de estas islas siberianas rusas para el control de esas posibles rutas, pero también el control de lo que es el propio Círculo Polar Ártico y la explotación de las riquezas que existen dentro de él. Pero la base que es más importante en términos, creo yo, geoestratégicos es la que está situada en la Tierra de Alexandra, porque esta ya está situada estrictamente dentro del Círculo Polar Ártico. De hecho, es la base militar más septentrional que existe en el mundo y los Estados Unidos no tienen presencia allí. En los últimos tiempos, los rusos han estado haciendo mejoras en esa instalación y a pesar del gasto de dinero que hacen en Ucrania, han completado esta pista de aterrizaje recientemente. Y por lo tanto, ahí se ve la importancia que están concediendo precisamente a esa ubicación. ¿Por qué? Porque está en el paralelo 80 y los Estados Unidos, la base que tienen más septentrional sería la base de Thule o Pitufik, que está en el paralelo 75 y por lo tanto ahora mismo esa base, quiero decir, ahora mismo y en el futuro, está situada a 1.800 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Un dominio de Groenlandia le permitiría a los Estados Unidos aproximar sus posiciones hasta estar dentro del Círculo Polar Ártico. ¿Por qué esto es tan interesante? Pues principalmente porque, como os decía, los recursos naturales que existen en esta región son abundantísimos. Cerca de un 13% se estima del petróleo no descubierto debería estar en esas regiones y cerca de un 30% del gas natural que aún no se ha descubierto. Por lo tanto, además de las tierras raras y otros minerales, existe una importancia, un interés económico y por lo tanto también geoestratégico en toda esa región. La zona más interesante, creo que esto ya lo comentábamos, es la dorsal de Lomonosov. Esa dorsal de Lomonosov es una cordillera que tiene 1.800 kilómetros de largo, de 30 a 80 kilómetros de ancho y que se eleva a 3.000 metros desde las profundidades del mar. Por lo tanto, permite desde la superficie del agua un acceso, vamos a decir que más fácil para las posibles perforaciones y extracciones de lo que pueda haber allí, por ejemplo, bolsas de gas. Las profundidades oscilan entre 1.206 y 1.288 metros y, por lo tanto, hay la factibilidad de poder explotar esa región parece mayor. ¿De dónde he sacado estos datos? De un artículo de una investigación paleooceanográfica, la expedición ACEX. Esa expedición ACEX, en ese artículo que habéis visto, se hace una recolección de las prospecciones que estuvieran haciendo, de la profundidad a la que llegaron, de los tipos de prospecciones que se hicieron y por lo tanto aquí sí tenemos unos datos que yo creo que son fiables acerca de la importancia que tiene la dorsal y de la accesibilidad que tiene la dorsal para las investigaciones o para la minería, mejor dicho, submarina. Por otra parte, eso también es cierto, si se produjera un deshielo de las rutas del norte, entonces además de esa dorsal de Lomonosov, lo que interesaría sería tener el control de esas rutas, que obviamente siempre va a estar más en favor de Rusia que de los Estados Unidos, porque obligatoriamente tendrían que pasar cerca de sus riberas, cerca de las orillas de Rusia en ese mar del norte. Es cierto que todavía no existen instaladas suficientes infraestructuras de radiogoniómetros, por ejemplo, y de radares para poder hacer que la navegación sea segura. Tampoco existe la garantía de que esa navegación no vaya a estar exenta de sorpresas por posibles icebergs que estén flotando en la región. Pero como veis ahí existiría una vía directa hacia el norte de Rusia y otra vía que se desviaría y que llegaría hasta los puertos centrales de la Unión Europea. Por lo tanto, ciertamente todas esas localizaciones son fundamentales para los Estados Unidos. Quiero decir, Groenlandia es una locación. Por esta razón, Groenlandia es una localización muy importante para Estados Unidos y seguramente van a apostar fuerte para tratar de conseguirla.
Y por último, comentar solamente que Donald Trump, en esta especie de órdago universal que le ha lanzado a muchos países, no solamente a Canadá, a Panamá y a Groenlandia, sino también a México, ha dejado caer sobre la mesa de los miembros de la OTAN que el gasto que tendrían que hacer no debería ser de un 2% de su Producto Interior Bruto en defensa, sino que deberían incrementarlo al 5%. Así que seguimos viendo cómo funciona la geopolítica de los soprano. Yo te dejo la cabeza del caballo cortada en la cama, como se veía en la primera parte del Padrino, y después empezamos a negociar. But have you directed your staff to take specific actions to drop lands? And can you elaborate again? You didn't rule out military coercion. Well, we need Greenland for national security purposes. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. Esto acojona un poquito, ¿no? Es que es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, deberíamos escuchar a la Comisión Europea decir algo, porque es un territorio que está claramente relacionado con nosotros. Lo malo es que dentro de Groenlandia hay un movimiento independentista, su propio primer ministro, Mute Hede, es también independentista. En junio pasado ya publicaron un borrador de una nueva constitución de Groenlandia en donde se incluía la posibilidad del referéndum de independencia, que por otra parte las autoridades danesas aprobaron en el año 2009, con lo cual es verdad que los Estados Unidos están haciendo un movimiento en el que yo creo que Donald Trump ya tiene asesoramiento. Es decir, yo creo que esta jugada tiene una cierta distancia. Es decir, en su primera etapa, en su primera legislatura, Donald Trump ya quiso hacerse con Groenlandia y, atención, Truman ya hizo una oferta en los años 40 para comprarlo. Creo que eran 100 millones de dólares. Los Estados Unidos se han ampliado generalmente a través de este tipo de operaciones, Alaska. además de la invasión de México, pues Alaska, Luisiana, Florida, incluso una pequeña parte de México con Gadsden fue también vendida. En fin, existen muchos precedentes de este ampliarse de los Estados Unidos, que yo creo que puede ser un marchamo de la presidencia de Donald Trump. Lo cierto, Laura Villamor, es que claro, Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo de retales, pero bueno, quería aprovechar que creo que salió bastante bien y los medios que siempre tiene la televisión, que son mucho mayores que los humildes que yo puedo poner en marcha en esta habitación. Y si os ha gustado, os pido lo de siempre, que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y le deis al botón de like. Y como siempre os digo, nos vemos muy pronto. Vamos a la puerta de salida.